clasificación de objeto, Keter nivel de amenaza, Negro y procedimientos especiales de contención. Los algoritmos de vigilancia de la Fundación deben monitorear los medios impresos y en línea en busca de menciones de las frases clave positivas para SCP-2747. Todas las coincidencias se etiquetarán y enviarán al Departamento de Análisis, que proporcionará una confirmación adicional de la manifestación de SCP-2747. En caso de identificación positiva, todos los medios afectados deben corregirse adecuadamente a través de los protocolos de alteración de medios estándar de la Fundación. 912, a zona crepuscular. 943, a pozo envenenado. La observación controlada de SCP-2747 tendrá lugar utilizando recursos informáticos locales para generar narrativas procedurales a distintos niveles de complejidad y anidamiento. Simultáneamente, las descripciones de las narraciones deben generarse utilizando el software analítico metaanalítico de análisis de medios de la Fundación con diversos grados de abstracción. Los resultados pueden examinarse en busca de signos de SCP-2747 escaneando periódicamente las irregularidades de datos. Cualquier narrativa generada que contenga tales irregularidades puede entonces marcarse como una instancia de SCP-2747, con sus condiciones de semilla marcadas posteriormente como conducentes a SCP-2747. Dado un tamaño de muestra lo suficientemente grande, las condiciones de contorno de SCP-2747 pueden identificarse y correlacionarse con un grado suficiente de claridad. Además, se debe mantener y observar en todo momento una lista de observación de 7000 artistas para detectar signos localizados de la manifestación de SCP-2747 en sus respectivas obras utilizando el software analítico metaanalítico antes mencionado. Para aumentar la resolución observable y el rango de manifestaciones metaficcionales profundamente anidadas, esta lista de observación debe consistir principalmente en individuos, grupos y organizaciones cuyos trabajos tiendan a contener contenido metaficcional, como mise-en-abines o historias dentro de la historia. El patrocinio o influencia encubierta de tales creadores de contenido puede sancionarse con ese fin. Los resultados de cáliz lúcido se documentarán en la presente como apéndice de descripción. SCP-2747 es un fenómeno que aparece en medios impresos y en línea por el cual las plataformas dedicadas a la discusión de obras de ficción comienzan a mencionar una instancia inexistente de medios de ficción. A pesar de dicha inexistencia, los artículos, publicaciones, comentarios y otros metacontenidos creados en relación con esta obra de ficción inexistente la considerarán como real. Dicha obra de ficción inexistente puede ser mencionada por varios individuos de diferentes capacidades, que van desde menciones breves en mensajes de foros hasta ser objeto de ensayos académicos completos. Las descripciones, capturas de pantalla, fotografías de copias físicas y segmentos breves de texto de dichos trabajos de ficción a menudo pueden descubrirse en medios afectados por SCP-2747. Las descripciones de estos son completamente consistentes entre sí, y ha sido posible reconstruir segmentos completos de medios ficticios a través de descripciones tomadas del metacontenido generado por SCP-2747. A continuación se incluye una lista de medios ficticios generados por SCP-2747, apéndice A. Donde sea posible, el material afectado puede rastrearse a individuos existentes. Sin embargo, cuando se les pregunta bajo coacción, dichos individuos invariablemente niegan haber escrito el material afectado, y niegan toda existencia de los medios ficticios mencionados dentro. SCP-2747 nunca ha sido documentado en tiempo real. Todas las instancias observadas hasta ahora se han registrado post-hoc. No se han documentado casos antes de enero de 2008. Se desconoce el motivo. Cumple con las observaciones patafísicas 1 documentadas en su totalidad en el apéndice B. Es la hipótesis actual del equipo de investigación SCP-2747 que SCP-2747 representa evidencia de una anafábula de ocurrencia natural o antinarrativa. Un grupo de signos, iconografía y narremestos interdependientes que, cuando se incluye en una medida suficiente dentro de una construcción ficticia, conduce a la aniquilación mutua. Es imposible la reconstrucción de primera mano de las propiedades de la anáfabula dada su naturaleza anómala, pero se han generado descripciones de segunda y de tercera mano a partir del procedimiento de observación cáliz lúcido y se adjuntan a continuación, ver apéndice B. Puede tener efecto a través de capas de narrativa metaficcional, es decir, una metanarrativa que contenga la anáfabula dejará de existir dentro de la narración, seguida de la propia narración que desaparecerá de nuestra realidad. 3. El identificador clave de la anáfabula es que invariablemente representa un antagonista o anatema dentro
todas las manifestaciones de SCP-2747, probablemente debido a componentes de NRMs inherentes que indican su naturaleza alienante, aunque centralizadora. Actualización. La hipótesis antes mencionada ha sido confirmada como un modelo de trabajo de SCP-2747. Favor referirse al apéndice B. Actualización. Los siguientes procedimientos deben ser promulgados después de la conclusión exitosa del procedimiento de observación cáliz lúcido, apéndice B. En ningún momento se presentan las propiedades de la analfábula como se describe en el apéndice B en la vida real, ya sea como resultado de una acción deliberada o natural. Cualquier objeto, persona o evento que lleve más que un nivel de significancia al umbral de apariencia debe ser alterado por cualquier medio posible. El acceso a la información sobre SCP-2747, especialmente la información contenida en el apéndice B, debe limitarse estrictamente a los niveles de autorización 4, 2747 y 3, análisis. Debido a las implicaciones patafísicas y la incontenibilidad inherente de SCP-2747 como se detalla en el apéndice B, se debe clasificar como Keter con efecto inmediato. Apéndice A. Lista parcial de manifestaciones de SCP-2747. SCP en SCP es información guías. Crea la cuenta o conectarse para los nuevos guías y políticas borradores. SCP es inicio logros series. SCP es primero y series. SCP primero y FUBE séptimo biblioteca. SCP internacional relatos originales formatos originales subdecanones subdearte es sitio páginas más puntuadas páginas peor puntuadas páginas infrapuntuadas creados recientemente relato SCP aleatorio cambios ediciones guías originales páginas por revisar cómo contribuir comunidad foro post recientes guía de chat reservar traducciones metadatos de atribución fichas de los miembros créditos licencia contacto recursos de usuarios SCP-2747 puntuación más 19 más X la portada del álbum y barra o de radio una instancia de SCP-2747 ítem SCP-2747 clasificación de objeto Euclid Keter nivel de amenaza verde y negro y procedimientos especiales de contención. Los algoritmos de vigilancia de la Fundación deben monitorear los medios impresos y en línea en busca de menciones de las frases clave positivas para SCP-2747. Todas las coincidencias se etiquetarán y enviarán al Departamento de Análisis, que proporcionará una confirmación adicional de la manifestación de SCP-2747. En caso de identificación positiva, todos los medios afectados deben corregirse adecuadamente a través de los protocolos de alteración de medios estándar de la Fundación. 912, a zona crepuscular, 943, a pozo envenenado. Mostrar procedimiento observacional cáliz lúcido descripción. SCP-2747 es un fenómeno que aparece en medios impresos y en línea por el cual las plataformas dedicadas a la discusión de obras de ficción comienzan a mencionar una instancia inexistente de medios de ficción. A pesar de dicha inexistencia, los artículos, publicaciones, comentarios y otros metacontenidos creados en relación con esta obra de ficción inexistente la considerarán como real. Dicha obra de ficción inexistente puede ser mencionada por varios individuos de diferentes capacidades, que van desde menciones breves en mensajes de foros hasta ser objeto de ensayos académicos completos. Las descripciones, capturas de pantalla, fotografías de copias físicas y segmentos breves de texto de dichos trabajos de ficción a menudo pueden descubrirse en medios afectados por SCP-2747. Las descripciones de estos son completamente consistentes entre sí, y ha sido posible reconstruir segmentos completos de medios ficticios a través de descripciones tomadas del metacontenido generado por SCP-2747. A continuación se incluye una lista de medios ficticios generados por SCP-2747, ver apéndice A. Donde sea posible, el material afectado puede rastrearse a individuos existentes. Sin embargo, cuando se les pregunta bajo coacción, dichos individuos invariablemente niegan haber escrito el material afectado, y niegan toda existencia de los medios ficticios mencionados dentro. SCP-2747 nunca ha sido documentado en tiempo real. Todas las instancias observadas hasta ahora se han registrado post-hoc. No se han documentado casos antes de enero de 2008. Se desconoce el motivo. Cumple con las observaciones patafísicas 1 documentadas en su totalidad en el apéndice B. Es la hipótesis actual del equipo de investigación SCP-2747 que SCP-2747 representa evidencia de una
una fábula de ocurrencia natural o antinarrativa. Un grupo de signos, iconografía y arremestos interdependientes que, cuando se incluye en una medida suficiente dentro de una construcción ficticia, conduce a la aniquilación mutua. Es imposible la reconstrucción de primera mano de las propiedades de la anáfabula dada su naturaleza anómala, pero se han generado descripciones de segunda y de tercera mano a partir del procedimiento de observación cáliz lúcido y se adjuntan a continuación, ver apéndice B. Puede tener efecto a través de capas de narrativa metaficcional, es decir, una metanarrativa que contenga la anáfabula dejará de existir dentro de la narración, seguida de la propia narración que desaparecerá de nuestra realidad 3. El identificador clave de la anáfabula es que invariablemente representa un antagonista o anatema dentro del universo en todas las manifestaciones de SCP-2747, probablemente debido a componentes de narremes inherentes que indican su naturaleza alienante, aunque centralizadora. Actualización. La hipótesis antes mencionada ha sido confirmada como un modelo de trabajo de SCP-2747. Favor referirse al apéndice B. Actualización. Los siguientes procedimientos deben ser promulgados después de la conclusión exitosa del procedimiento de observación cáliz lúcido, ver apéndice B. En ningún momento se presentan las propiedades de la anáfabula como se describe en el apéndice B en la vida real, ya sea como resultado de una acción deliberada o natural. Cualquier objeto, persona o evento que lleve más que un nivel de significancia al umbral de apariencia debe ser alterado por cualquier medio posible. El acceso a la información sobre SCP-2747, especialmente la información contenida en el apéndice B, debe limitarse estrictamente a los niveles de autorización 4, 2747 y 3, análisis. Debido a las implicaciones patafísicas y la incontenibilidad inherente de SCP-2747 como se detalla en el apéndice B, se debe clasificar como Keter con efecto inmediato. Apéndice A. Lista parcial de manifestaciones de SCP-2747. Ocultar material adicional. Obra inexistente referenciada. Punta de la espira medio. Historia corta. Alcance de la manifestación. 17 artículos creados y editados en http://es.wikipedia.org. Resumen de la obra. Punta de la espira aparentemente es una historia corta de 1951 de Gabriel García Márquez. Describe a un protagonista anónimo mientras navega por un río hacia una montaña desolada, negra, con cuernos para entregar un regalo a un destinatario no especificado. El viaje es duro y traicionero, y muere de agotamiento al final de la historia que parece no estar más cerca de su objetivo que cuando comenzó. La montaña se describe en detalle a lo largo de la historia, con metáforas recurrentes aludiendo alternativamente a ella como una morada de los dioses o una presencia demoníaca. Obra inexistente referenciada. Taitoru, japonés. 4 medio. Película animada. Alcance de la manifestación. 1 artículo creado en http://www.gitropes.org, con 55 ediciones hechas en varias páginas de tropos que van desde The Spire Event Horizon hasta Foresador Invato Yumean, It Was Made on Drugs. 5 resumen de la obra. Taitoru parece ser una película animada dirigida por Satoshi Kon poco antes de su muerte. Se describe como un thriller psicológico que narra la historia de un artista de manga que lucha mientras intenta completar y publicar su primer trabajo en un plazo apretado. El estrés la domina y los límites se difuminan. Comienza a tener alucinaciones, y la película termina de forma ambigua en cuanto a si ella ha logrado su objetivo o sucumbido a sus debilidades. Típico del estilo de Kon, la animación se describe como meticulosa, caleidoscópica y, ocasionalmente, profundamente inquietante. Una escena presenta a la protagonista forcejeando físicamente con las sombras de su departamento, descrita bajo la entrada del tropo Young Min Makesit Real 6 como la manifestación de su bloque creativo, que eventualmente la absorbe y consume. Obra inexistente referenciada. No Sisteroz Mine medio. Videojuego. Alcance de la manifestación. 77 hilos en http://forums.sometingauful.com, cada uno portando entre 3 y 103 comentarios. La mayoría de los usuarios eran miembros establecidos de la comunidad Something Awful. Resumen de la obra. No Sisteroz Mine supuestamente es un videojuego de rol por turnos del género fantasía/terror publicado por Poacan 7 para la Nintendo GameCube en 2005. Según los críticos, el jugador controla a un grupo de 6 personajes sin nombre mientras exploran un reino en ruinas con la intención de encontrar a un compañero perdido al que se refiere como hermana. Fue severamente criticado, con muchas críticas dirigidas al sistema de batalla lleno de fallas, diálogos incoherentes, gráficos aparentemente incompletos, banda sonora repetitiva descrita como nauseabunda e inductora de dolores de cabeza, además de ser imposible de completar.
Los personajes no jugables del juego mencionan continuamente un tomo espinoso de carbón negro que, cuando se lee, le permite a uno obtener un gran poder o desatar una terrible maldición. Lo que la mayoría de los jugadores supuso que era la línea de misiones final, requería que el jugador retrocediera a través de las áreas previas del juego y recuperara fragmentos del tomo usando sus habilidades recién descubiertas. Sin embargo, los jugadores afirman unánimemente que no se pueden encontrar dichos fragmentos. Un crítico llegó a afirmar que los artículos en sí mismos nunca se encontraron dentro de la codificación del juego en primer lugar. Obra inexistente referenciada. Descol tendrá Wikimedia. Ficción colaborativa alcance de la manifestación. 49 piezas de fanfiction, rondando entre 343 a 2,401 palabras de longitud, publicadas en http://www.fanfiction.net, cada una aportando entre 1 a 6 comentarios. Resumen de la obra. Descol tendrá Wiki se deduce que es un universo ficticio de colaboración en línea que pertenece a los géneros de terror, ficción especulativa y ficción extraña. Parece haber sido alojado en alguna forma de sitio wiki, aunque la dirección en sí nunca se menciona. La naturaleza exacta de la trama de Skoltendra es difícil de discernir, ya que las diversas piezas de fanfiction presentan historias muy diferentes y una gama de interpretaciones de personajes, complicadas aún más por la participación de otros universos y escenarios ficticios. Lo que se sabe es que involucra un elenco de 7 personajes que deambulan entre una serie de reinos, acumulando y coleccionando elementos que poseen propiedades sobrenaturales o anormales. Un ítem aparece en gran medida a lo largo de las obras compiladas. Un emblema de obsidiana de 7 lados que posee el poder de destruir cualquier objeto, persona o concepto abstracto con un solo toque. Parece ser de gran interés para los protagonistas, que en repetidas ocasiones intentan adquirirlo. Sin embargo, también parece estar actualmente en posesión de un siniestro antagonista anónimo al que se alude repetidamente en varias obras, pero que nunca se ve. Obra inexistente referenciada. Y/o medio. Álbum musical alcance de la manifestación. Columnas de reseñas en un total de 14 publicaciones acreditables, incluyendo a The New Bombay Times, Pitchfork y la Flipside. Resumen de la obra. Y/o es descrito como el 9º álbum de estudio de la ahora difunta banda de rock inglesa Radiohead. Contiene 6 pistas que duran un total de 34 minutos y 18 segundos. La mayoría de las pistas parecen consistir principalmente en muestras digitalmente manipuladas de los álbumes anteriores de Radiohead, superpuestas con instrumentación acústica escasa y voces. La recepción del álbum parece ser muy positiva, con la excepción de Jessica Greene de Pitchfork, que le dio una revisión promedio de 7,08. Se menciona que el álbum usa una reverberación binaural áspera y característica en capas sobre la pista vocal solista del cantante principal Tom Yorke como motivo musical, que incorpora lo que Ulsan Anirudh de The New Bombay Times cree que son sus temas centrales de espirales de aislamiento e inspiración, de circuitos de retroalimentación que resuenan en el nivel de lo profundamente personal, el núcleo tembloroso de la psique creativa. Anirudh también menciona letras que hacen referencia al suicidio y al daño autoinfligido, aunque se presentan a través de una serie de metáforas oblicuas. Y/o nunca teme jugar con la idea del autodesprecio y la autodesecración, pero el álbum como un todo parece estar a la altura de su marca, siempre en órbita pero sin llegar a tocar el terrible centro. Obra inexistente referenciada. Mabirne, o bien, un tratado sobre la metafísica del viaje espacial interior, y el reino de Erikaar, cuyo nombre es la oscuridad iluminada, y otras exposiciones teológicas de los mismos medio. Novela alcance de la manifestación. 7 artículos publicados en una sola semana en varias revistas académicas de crítica literaria, cada uno por académicos reputados. Resumen de la obra. Mabirne se describe como el contenido de un manuscrito y las ilustraciones en carbón que se encuentran en la casa de Rita Ville Abrahams en 2014-9. Parece que Abrahams fue un escritor y artista solitario que trabajaba como técnico de mantenimiento en Bloemfontein, Sudáfrica, y fue diagnosticado clínicamente con esquizofrenia. Mabirne es una narración de Marco Anidado escrito en afrikaans que pretende ser una novela de un místico holandés del siglo XVII. Describe el viaje del místico, cuyo nombre solo se da como Maras, buscando aprender de la estructura del interior de la Tierra como se le revela en una visión. Al comienzo de la novela, Maas sueña con un ser sobrenatural que es consciente de su naturaleza como una entidad de ensueño y está muy endeudado con Maas por haberlo creado. A cambio, promete divulgar a Maas los secretos de la Tierra. Maas, siendo corpóreo, es incapaz de atravesar el suelo, por lo que el ser decide simplemente narrar el viaje. Habla de 6 reinos demarcados por umbrales, que van desde el reino del tesoro y los minerales hasta un plano intangible de luz y sonido.
Más allá de estos 6 reinos hay otro umbral, esta vez uno de frío y silencio, que se describe como el núcleo de la Tierra. Antes de que pueda elaborar de este, Mae se despierta y el sueño termina. Obra inexistente referenciada. Ex Lux Medio. Novela interactiva alcance de la manifestación. Publicaciones detalladas en 7 blogs diferentes de reseñas de ficción, junto con una mención en un artículo de la revista Time 10 sobre formas narrativas experimentales. El título también se menciona en 175 publicaciones de Twitter, en gran parte en el contexto de recomendarlo como una obra de ficción interactiva interesante, aunque infravalorada. Resumen de la obra. Ex Lux parece ser una obra de ficción interactiva del género de misterio escrita en una mezcla de inglés, catalán y español. Se presenta como un conjunto de narraciones epistolares desde los puntos de vista de 6 personajes y una narración de flujo de conciencia de procedencia ambigua. Los lectores navegan entre los hilos de 7 historias, descubriendo indicios de un asesinato o varios asesinatos. Finalmente, las narraciones convergen en un restaurante al borde de la carretera durante una tormenta eléctrica, y los personajes intercambian sus historias. A partir de aquí, la estructura narrativa resultante no puede describirse adecuadamente como simples dispositivos de encuadre o historias dentro de historias, ya que los cuentos interiores finalmente comienzan a entrelazarse de manera tal que cuentos posteriores arrojan nueva luz sobre los relatados anteriormente, o se vinculan a segmentos de texto anteriores en la narrativa después de largos desvíos. En varios puntos, los personajes intentan consultar el testimonio de un individuo ausente, conocido como el extraño. La identidad de los asesino S o de la S víctima S nunca se conoce, ni la historia tiene un final convencional. ASCP en SCP es información guías crea la cuenta o conectarse para los nuevos guías y políticas borradores SCP es inicio logros series SCP es primero y series SCP primero y FUBE séptimo biblioteca SCP internacional relatos originales formatos originales subdecanon subdearte es sitio páginas más puntuadas páginas peor puntuadas páginas infrapuntuadas creados recientemente relato SCP aleatorio cambios ediciones guías originales páginas por revisar cómo contribuir comunidad foro post recientes guía del chat reservar traducciones metadatos de atribución fichas de los miembros créditos licencia contacto recursos de usuarios SCP 2747 puntuación más 19 más X la portada del álbum y barra o de Radiohead una instancia de SCP 2747 ítem SCP-2747 clasificación de objeto, Euclid Keter nivel de amenaza, verde y negro y procedimientos especiales de contención. Los algoritmos de vigilancia de la Fundación deben monitorear los medios impresos y en línea en busca de menciones de las frases clave positivas para SCP-2747. Todas las coincidencias se etiquetarán y enviarán al Departamento de Análisis, que proporcionará una confirmación adicional de la manifestación de SCP-2747. En caso de identificación positiva, todos los medios afectados deben corregirse adecuadamente a través de los protocolos de alteración de medios estándar de la Fundación, 912, a zona crepuscular, 943, a pozo envenenado. Mostrar procedimiento observacional cáliz lúcido descripción. SCP-2747 es un fenómeno que aparece en medios impresos y en línea por el cual las plataformas dedicadas a la discusión de obras de ficción comienzan a mencionar una instancia inexistente de medios de ficción. A pesar de dicha inexistencia, los artículos, publicaciones, comentarios y otros metacontenidos creados en relación con esta obra de ficción inexistente la considerarán como real. Dicha obra de ficción inexistente puede ser mencionada por varios individuos de diferentes capacidades, que van desde menciones breves en mensajes de foros hasta ser objeto de ensayos académicos completos. Las descripciones, capturas de pantalla, fotografías de copias físicas y segmentos breves de texto de dichos trabajos de ficción a menudo pueden descubrirse en medios afectados por SCP-2747. Las descripciones de estos son completamente consistentes entre sí, y ha sido posible reconstruir segmentos completos de medios ficticios a través de descripciones tomadas del metacontenido generado por SCP-2747. A continuación se incluye una lista de medios ficticios generados por SCP-2747, ver apéndice A. Donde sea posible, el material afectado puede rastrearse a individuos existentes. Sin embargo, cuando se les pregunta bajo coacción, dichos individuos invariablemente niegan haber escrito el material afectado, y niegan toda existencia de los medios ficticios mencionados dentro. SCP-2747 nunca ha sido documentado en tiempo real. Todas las instancias observadas hasta ahora se han registrado post-hoc. No se han documentado casos antes de enero de 2008. Se desconoce el motivo.
cumple con las observaciones patafísicas 1 documentadas en su totalidad en el apéndice B. Es la hipótesis actual del equipo de investigación SCP-2747 que SCP-2747 representa evidencia de una anafábula de ocurrencia natural o antinarrativa. Un grupo de signos, iconografía y narremestos interdependientes que, cuando se incluye en una medida suficiente dentro de una construcción ficticia, conduce a la aniquilación mutua. Es imposible la reconstrucción de primera mano de las propiedades de la anáfabula dada su naturaleza anómala, pero se han generado descripciones de segunda y de tercera mano a partir del procedimiento de observación cáliz lúcido y se adjuntan a continuación, ver apéndice B. Puede tener efecto a través de capas de narrativa metaficcional, es decir, una metanarrativa que contenga la anáfabula dejará de existir dentro de la narración, seguida de la propia narración que desaparecerá de nuestra realidad. 3. El identificador clave de la anáfabula es que invariablemente representa un antagonista o anatema dentro del universo en todas las manifestaciones de SCP-2747, probablemente debido a componentes de narremes inherentes que indican su naturaleza alienante, aunque centralizadora. Actualización. La hipótesis antes mencionada ha sido confirmada como un modelo de trabajo de SCP-2747. Favor referirse al apéndice B. Actualización. Los siguientes procedimientos deben ser promulgados después de la conclusión exitosa del procedimiento de observación cáliz lúcido, ver apéndice B. En ningún momento se presentan las propiedades de la anáfabula como se describe en el apéndice B en la vida real, ya sea como resultado de una acción deliberada o natural. Cualquier objeto, persona o evento que lleve más que un nivel de significancia al umbral de apariencia debe ser alterado por cualquier medio posible. El acceso a la información sobre SCP-2747, especialmente la información contenida en el apéndice B, debe limitarse estrictamente a los niveles de autorización 4, 2747 y 3, análisis. Debido a las implicaciones patafísicas y la incontenibilidad inherente de SCP-2747 como se detalla en el apéndice B, se debe clasificar como Keter con efecto inmediato. Apéndice A. Lista parcial de manifestaciones de SCP-2747. Mostrar material adicional. Apéndice B. Observaciones y conclusiones sobre cáliz lúcido. Datos perdidos. Footnotes 1. N del T. La patafísica o patafísica, del francés pataphysique, es un tropo literario inventado por el escritor francés Alfred Jarry. Una de sus definiciones es una rama de la filosofía o ciencia que examina los fenómenos imaginarios que existen en un mundo más allá de la metafísica. Es la ciencia de las soluciones imaginarias. 2. Un narreme se define como la unidad básica de la narrativa, de la misma forma que un míteme denota la unidad básica del mito, o un meme denota una unidad básica de cultura. 3. Esta interpretación de la realidad, capas de narrativa metaficcional, aún no ha sido verificada por las observaciones patafísicas de la Fundación en general, pero aparece concurrente con las observaciones obtenidas de anomalías transficcionales como SCP-1304, SCP-2614 y 001. Error base de datos redactada. 4. El título de la película se describe a sí mismo. Es la pronunciación fonética japonesa de la palabra título. 5. N del T. Ditropes es una página en inglés, por lo que los títulos fueron dejados así para que puedan ser buscados directamente en la página antes mencionada. De cualquier forma, los tropos podrían traducirse como horizonte de sucesos de la desesperación, presagios y ¿qué dices? ¿Que no la hicieron drogados? 6. Tu mente lo hace real. 7. Aunque Poacan existió como un gran estudio de desarrollo de juegos que operaba desde Seúl entre 2002 y 2005, no se ha encontrado ningún registro de No Sister of Mine. 8. En particular, Greene sintió que el álbum sufrió una postproducción apresurada y descoordinada, probablemente no emprendida por los propios Radiohead. Los cortes de audio entre la 5ª y 6ª pista se describieron como innecesariamente discordantes, dado el flujo continuo entre cada otra pista en el álbum. 9. Aunque varias personas coinciden con esta descripción, no se sabe si Mavirne existe en la vida real. 10. El fin. Chao, Ingrid. Time, edición 35, 2008. Esta fue toda la información de SCP-2747, los repetí su información varias veces debido a los cambios de este ente anómalo. No ni siquiera ente, quizás se trate de uno de los tantos dioses. En fin, eso no tiene importancia, espero que les haya gustado, sin más, hasta la próxima.